César? Primitivo, un placer saludarte. Buenas noches. César, ¿qué te parece este anuncio, el anuncio hecho ayer por la Presidenta de la República en torno a la creación de diversas bases de datos, unas bases de datos forenses, bases de datos para determinar la identidad de las personas, el reforzamiento del registro a través de la CURP, algo fundamental, sobre todo cuando hablamos de personas menores de edad que no tienen identificación, pues más que esa, ¿no? Así es. Me parece que también fue entender la realidad de lo que estamos viviendo en el país y afrontar de forma directa lo que en este momento es un problema que se podría convertir en una crisis si no se le da una solución de forma directa, ¿no? Me parece que todo esto también derivado de lo que hemos estado viviendo en los últimos 20 años en nuestro país, que hoy es una realidad y que me parece que incluso se ha prestado para que lo que es una verdadera crisis que lastima a la sociedad jalisciense se pueda utilizar como un golpeteo de carácter político, y me parece que es darle soluciones reales de forma jurídica en aquellos puntos que son de sexenios anteriores, pero combinados también con soluciones que este gobierno propone y que aparte le dan esperanza a la gente de realmente poder solucionar esta problemática. El anuncio es muy importante y el anuncio ha sido muy bien recibido. Me parece que no podría ser de otra manera. Ahora, más allá de los temas de fortalecimiento institucional a nivel federal, de los temas que tienen que ver con lo legislativo, porque hay 6 iniciativas que va a mandar la Presidenta de la República, ¿cómo se debe trabajar en función de la coordinación con los estados? Porque lo que nos ha dejado ver el caso de Teuchitlán allá en Jalisco es que de repente pues hay lagunas o simplemente no hay un buen entendimiento, ¿no?, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Hay que recordar que los casos de desapariciones pues no son exclusivos, desafortunadamente, de una entidad federativa, pero sí marcan ciertos huecos, ¿no?, en cuanto a la forma de trabajar entre los diferentes órdenes de gobierno. Así es, Primitivo. Me parece que tú le has dado al punto más importante de esta propuesta. Desafortunadamente, nosotros hemos visto la falta de coordinación que hay entre el gobierno de la República y las entidades federativas que son los estados de la República. La diferencia que hemos visto ahorita en este sexenio en cuanto a los resultados en contra de la delincuencia organizada tiene que ver con la coordinación en las diferentes dependencias de seguridad pública del Estado. Cuando nosotros nunca habíamos visto un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa con la Secretaría de Marina, trabajo de inteligencia con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y los despliegues que se han estado llevando a cabo, que incluso la gran mayoría de ellos han terminado con vinculaciones a proceso, órdenes de aprehensión, órdenes de cateo. ¿Cuál ha sido la problemática con algunos estados de la República? Que el tema se ha politizado y que en este caso en específico, recordemos que desde que llega el exgobernador Alfaro, él tuvo una resistencia a que la Guardia Nacional tuviera presencia en el estado de Jalisco y se politizó el tema, haciendo una realidad que lo importante de esto es, sin importar el partido político que está en el gobierno, lo importante es darle soluciones a la gente a la problemática real. Si eso se puede entender y hay voluntad, me parece que vamos a tener grandes resultados. ¿Ves? Hemos visto, por ejemplo, hoy se reunió la presidenta con el gobernador de Jalisco para hablar de este tema. Hace unos cuantos días se reunió la presidenta con la gobernadora de Guanajuato, el estado que genera mayor número de asesinatos, desafortunadamente. Hemos visto los recorridos de Omar García Harfuch por la República para atender las diferentes emergencias, y aquí así hay que señalarlo, de seguridad. ¿Cómo ves, cómo está funcionando este diálogo y esta colaboración que al final de cuentas debe ser lo importante entre el gobierno federal y las entidades? Me parece que ha sido bien recibido, hemos visto buena actitud por parte de tanto la gobernadora como del gobernador. El problema son las narrativas que se manejan políticamente, y esto me parece que tiene que ver también con intereses personales de cada partido político. Cuando nosotros vemos que la presidenta de la República y su gabinete de seguridad tienen un altísimo índice de aprobación, me parece que muchas veces la oposición y ciertos sectores lo que trata es de politizar temas porque saben que si sigue creciendo la popularidad tanto del gabinete como de la presidenta con buenos resultados, pues obviamente políticamente es contrario a los intereses de los partidos políticos. Y es una lástima porque eso termina afectando al buen trabajo y a la coordinación que se podría llevar en toda la República Mexicana. Hace rato comentaba el tema Leo Zuckerman y él preguntaba, ¿cuál oposición?
realmente qué mella puede hacer la oposición tan desmadejada, pues es lo que es, a la fortaleza de la presidenta. Vamos, la presidenta tiene una aceptación impresionante, más alta que cualquier otro de sus predecesores. ¿Realmente la oposición tiene con qué hacer mella a esa popularidad que pues finalmente el público, la audiencia, la población está respaldando lo hecho por la presidenta Sheinbaum? Sí, pero en una lógica muy sencilla, Primitivo, imagínate. Si cuando la presidenta de México gana las elecciones, lo hace con un 63% de aprobación y en este momento tiene un 85%, significa que el 22% que no votó por ella, en este momento está de acuerdo con su forma de gobernar. ¿Qué significa eso, Primitivo? Que de seguir así las cosas y de seguir creciendo, pues obviamente el porcentaje que tiene la oposición todavía será mínimo y lo que puede hacer es que políticamente podrían llegar a desaparecer algunos partidos políticos como pasó con el PRD. No, de acuerdo. Y a mí me parece, sería muy, hablaría peor de esta muy mala oposición el no ser críticos del gobierno, ¿no? Ese es parte del trabajo de la oposición. Ahora, más allá de esta narrativa política que definitivamente debe quedar al margen de lo que hagan los gobiernos, que hagan las autoridades para responder por este fenómeno tan terrible de las desapariciones. Este caso, el caso de Teuchitlán en Jalisco, puede considerarse como un parteaguas en la forma en que todos los elementos del Estado, insisto, los 3 niveles de gobierno, instituciones como las diferentes fiscalías, que además son autónomas, puedan colaborar ahora sí para resolver una demanda muy legítima, genuina y urgente de los mexicanos? Me parece que es incluso una obligación, Primitivo, porque el problema que siempre hemos tenido es que las diferentes autoridades avientan la bolita. Y yo lo he explicado, a ver, no funciona la investigación y procuración de justicia de esa manera. No, la seguridad pública no es perseguir delincuentes, es prevenir delitos. Imagínate tú si en esa lógica todos los policías en este país, cuando se comete un asalto, por ejemplo, con un arma de fuego, dicen, es que no me corresponde porque es un delito del orden federal, porque es una violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. Claro. Esa lógica no existe. Ellos tienen que realizar su función, ellos tienen que prevenir el delito y será entonces la autoridad ministerial y la autoridad judicial quien determine si es del fuero común o del fuero federal. El 90% de los delitos son del fuero común, pero con la ideología de decir que quien los comete es delincuencia organizada, entonces es obligación de la federación. Y ese es un juego perverso que lo único que hace es lastimar a la sociedad, que lo que busca es seguridad. Así es, sin lugar a dudas. César, por último, ¿qué podemos esperar mañana o qué esperas tú del mensaje que ofrecerá mañana la Fiscalía General de la República en torno a las investigaciones del Rancho Izaguirre? Bueno, me parece que va a ser muy importante porque vamos a tener ya certeza jurídica con datos científicos. Y eso me parece que es muy importante para acabar no solo con narrativas, sino también para la incertidumbre que nosotros estamos teniendo. Porque imagínate el dolor que existen para todas aquellas personas y que perdieron a un familiar, que no lo encuentran, el tener la poca certeza de qué fue lo que sucedió. Me parece que es la muerte en vida y me parece que es una obligación del Estado, de los 3 niveles del gobierno, y que tengamos la certeza de qué sucedió con evidencia contundente y con evidencia técnico-jurídica, me parece que es muy importante. Muchísimas gracias, César. Un abrazo. Igualmente, Primitivo. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.